Diario Nuevo Día, a través de YouTube, a través de Facebook, estamos transmitiendo para que vos te informes de alguna manera y te hagamos compañía en una jornada más. Comenzado ya el segundo mes del año, próximos a comenzar las clases, nada más y nada menos. Empiezan los movimientos precompetitivos del ciclo lectivo, que vamos a comprar un guardapolvo, que te tocan las zapatillas, no tenés pantalones, ¿qué vamos a hacer? Útiles escolares no pueden faltar, así que empieza la danza preescolar, la cual bailará uno de nuestros compañeros. Pero antes voy a saludar al inestimable, al tremendamente significante, el jugador del año del 2023, Brian Álvarez al mando. Buen día. Héctor Mancilla, ¿cómo le va, estimado? Buen día. Bien, buen día Julián, buen día Fernando, el comandante Brian de las Mercedes Álvarez, Denis. Comandante de Tormenta. Comandante de mar y de cielo. Sí, hijo. ¿Anda en un anfibio? Sí. Muy bien, muy bien. Podemos confiar entonces de surcar cualquier territorio con nuestro comandante. Cualquier tempestad, él la sabrá atravesar. Gracias, comandante, por estar. Fernando Tornó, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo va? Estaba leyendo un mensaje que no vimos del lunes. Le agradezco a enfermeras del hospital. ¿Del lunes? Bien. No, del mensaje es... De hecho, yo no estaba acá, pero es un par de días. Ajá. Enfermeras del hospital, que está bueno el mensaje porque nos pasaban info. Dicen, buen día, chicos. Como son un medio que nos cae bien, eso está bueno, arranca así. Gracias. Le comentábamos que en la colisión, bueno, nos pasaban información de un accidente del estado de una de las personas afectadas. Sí. Pero qué bueno cómo empieza, porque es gente que yo he visto que cuestionan mucho los medios de comunicación. Y en el caso de usted dice, bueno, como ustedes me caen bien, les comento que, así que les agradecemos a las chicas el gesto. Así que sí, bien, es verdad lo que decías vos, Juli, empieza... De hecho, mucha gente lo hizo en diciembre y enero, eso de ir comprando lo de los... Porque bueno, aumentó, dicen, yo no fui todavía. Fue previsora. Nosotros no fuimos previsores en casa y estamos viendo ahora qué le anda, qué no le anda, qué hay que comprar. Y no salimos ni siquiera a comprar todavía, pero dicen que el aumento en la canasta escolar, por decirlo de alguna manera, tiene aumentos de hasta un 300, 400%, depende de qué compres. Sí. Con respecto al año pasado, obviamente. Así que va a estar durísimo en el momento de tener que ir a... El dato después lo voy a pasar capaz hasta con nota, es que hay una tarjeta una de las tarjetas creo del Banco Nación, sí, que tiene algunos locales, todavía ya no quedan casi, pero todavía tiene con algunos locales las 6 cuotas sin interés. Sí, hay que buscar, época de rebuscar y recontra mil buscar billeteras virtuales, las promociones, ¿no? Busquen y busquen en sus tarjetas y en las redes de sus tarjetas, generalmente están informando dónde hay cuotas sin interés. Aparte va a ser ahora, porque es principio de febrero, porque las clases empiezan a fines de febrero y no te vas a poner a comprar a mitad de mes porque quedas tecleando. Sí. Bueno, ya te va a dejar tecleando esta situación, pero es ahora, ni bien cobre, ¿no? Claramente, sí, y sobre todo esto de buscar, ya en este contexto, que todavía haya un 6 cuotas sin interés. Sí. Es un golazo, porque zapatilla, 60.000 pesos, bueno, sí, no es lo mismo que 6 cuotas de 10.000, ¿no? Entonces claramente hay que ir buscando esa ayudita en esto que va a ser tremendo. Ayudita que nosotros también ofrecemos acá en Fañano 123, ustedes se pueden acercar, estoy por lo general hasta las 7 de la tarde. Nosotros estamos recibiendo, ya hablamos con Cecilia Romero de Mano de Ayuda y vamos a volver a hablar con ella y con otros espacios también para que traigas. Acá estamos recopilando, acopiando, mejor dicho, ropa, útiles, lo que tengas para donar y que pueda ayudar a alguien, va a servir sin duda alguna para hacer más ligero quizá este comienzo de ciclo lectivo 2024 que ojalá se dé con normalidad. 10 grados la temperatura actual en Río Gallegos, 7 la sensación térmica, humedad del 78%, viento este a 24 kilómetros desde el mar. Debe estar interesante para ir a pescar en esta hora, no sé cómo estará la marea. Viernes con máxima de 14, lluvias fuertes en la tarde, así que Brian, hoy me parece que vas a tener que amasarte unas buenas tortas fritas para deleitar a tu gente y vos podés ir haciendo lo mismo. Yo voy a estar acá, Fañano 1, 2, 3, acá no tenemos freidora, nada, pero si caes con las manos
ocupadas, te recibiremos con un mate. No hay duda de ello, ¿eh? ¿Está bien? ¿Se puede? Sí, Acá hay uno que cobró, dicen. Así que lo estaban intimando vía WhatsApp. No pasa nada. De hecho, lo estaba intimando una persona que ahora está enfrente sentada. Mm. Que no sé quién, ¿Sí? no voy a Igual señalar no se quién. ve eso. No se ve eso. En en el el- streaming yo no digo, no voy a señalar quién, pero es un señor de gorra que conduce un programa Sí. de verano De 10 a 12. en la radio. Después no se y fijen que le todos. dicen Pepo. Yo sé que esto es cobrar y pagar. ¿eh? Es duro, es cobrar y pagar. Bueno, hay novedad entonces Sí. en torno de los trabajadores Me enteré municipales. hoy a la más tarde, hoy a la mañana igual. Bien. Los del Banco Santander está confirmado, los otros no sé. No, Santa todos- Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz. Ahí Entonces porque los pasaba- bancarizados cobraron ayer. Primero. Porque siempre es un día antes, ¿o no? No, es que es un desastre. Porque hace una Es hora distinto. en redes estaban diciendo, los municipales que viste que ahora cobran, no sé, ¿en cuántos bancos? Sí, en Santander, en Hipotecario y en el Santa Cruz, ¿o No, no? en dos, no. Santander y cuál más. Hipotecario y Santa Cruz. No, Santander, Santander y y Ah, Santa Cruz. Hipotecario no vamos. Ah, Ah, no ok. vamos. Bueno, Santander decían que habían cobrado hoy ya. Sí, fue todos iguales. Todos los dos. Porque a mí me avisaron hoy temprano. Viste que hay gente que va a ser, estuviera media ahí, no sé, noctámbula, para no decir otra cosa. Muy que se temprano, quedó se temprano. levantaron muy temprano, No, dice usted. No, me sonó. No te metas con Pero esa gente. temprano. No te No, metas pero con me esa gente. sonó, me sonó el celular. ¿Viste un mensaje? Sí, ¿A qué A hora? un grupo encima. mirá. ¿A qué hora? 5:30 de la mañana. Y bueno, pero por ahí picaba. Viste que si alguien te contesta a esa hora es como, ¿y qué estás haciendo? Y está, y capaz que sale after o algo. Pero bueno, no, usted es un hombre de trabajo. Claro. Sinvergüenza. Igual En que- alguna otra época hubiera atendido, ¿no? un servicio a la comunidad. Te avisan que cobraste y te pones de mal humor. ¿no? No, pero a las 5:30. Como que te asusta. Ah, Hasta- pero vos lo hasta escuchás, esta yo no lo altura de la escucho vida. hasta que- yo no lo escucho hasta que suena el despertador. Me pasó el otro día, voy con una infidencia. 4 de la mañana, el pasado sábado. Sí, 4 de la mañana. Lamentablemente hubo este incidente vial que había sido a las 2. sí. Bueno, yo ni enterado, estaba durmiendo. Sonó el celular, figuraba la llamada de mi sobrino de Río Cuarto. ¿Qué pasó? Esa hora, ¿viste? Claro. Papá, Facundo. Hable más fuerte. Nada, Facundo, nada. Ajá. De repente escucho un miau, ¿Cómo mi abuelo? un ronronear de un, Sí, sí, un gato. de un gato. ¿Había llamado sin querer el gato? No te la puedo creer. Pero a vos nomás te despierta un Estaba ronroneo. escuchando así, y no En pasaba otra nada. época hubiera atendido. En otra época hubiera salido corriendo. Olvidate, Pantalón corto de ojota. olvidate. Hace 10 años atrás. Claro. Dejémosla ahí, mira. Pero no, viste, ya te altera la vida. Sí. Vos recibís un mensaje, un llamado a las 4 o 5 de la mañana y bueno, Me sí, estás molestando. ¿qué pasó? Bueno, pero alguno que otro se habrá sentido contento con el mensaje a esa hora. Sí. Un jueves, ¿eh? Así que a más de uno le habrá caído bien. Que en este momento claramente no está escuchando la radio. Le mando un saludo a Cari Taberne, nuestra compañera, que Sí. pasó el otro día por acá por la radio y me dijo, muy bueno que hagan la edición verano, que se está escuchando. Está puesta la radio en los lugares, así que gracias a quienes están escuchándonos, acompañándonos o siendo acompañados por nosotros. Cari arranca el lunes. ¿Oficial? Oficialmente arranca el lunes, así que volvemos a sumarla para los vivos por la mañana. Y en breve sumaremos a otra persona para la tarde. Así que vamos a estar más acompañados en redes. Ahí va. Para que usted sepa todo lo que sucede en la ciudad también a la tarde, en toda la city, de todo lo que vaya aconteciendo, va a haber alguien más. Buenas nuevas para todos hoy día. Y más vale, hay que laburar más que nunca. Ujú. Mañana a las 7 de la tarde, ¿qué tiene para hacer? Nada. ¿No? Mañana, mire que le vamos a ganar. No quiero apostar y demás, pero ¿Qué ha pasado? mañana jugamos. Gimnasia Independiente juega. Mañana jugamos Independiente. Independiente líder. Claro, Independiente Gimnasia porque es en Y acá hay Avellaneda. dos de Independiente y uno de ¿Qué ha Gimnasia. pasado? Sí, Este chico, sí, ¿no? A mí me vendría bien una apuesta de un asadito para 4, gane quien gane y yo adentro. ¿Cómo están? Ustedes pueden dividir Claro, gastos. dividen gato. No, Yo le no me apuesto. robé, exacto, porque no me robé ahora.
Después, Recién después cobrado, no me dice que es. me parece que esto no puede salir Recién comprado y endeudado. Si Brian viera cómo está escondido atrás del monitor, si la gente viera como Brian está escondido atrás del monitor, es un signo de que tampoco le tiene mucha fe pará, independiente. hagamos la barata, si quieren hagamos la barata, una docena de factura para el lunes. El que pierde la trae. ¿Puede ser? Sí, ¿Puede ser? dale, ¿Puede dale, ser? sí, esa sí, Mirá, esa sí te la saqué barata, o sea, la saqué barata. No le ¿Quién tienen tanta elegí? fe a Tevez. No, veo que no, tiene No le tienen menos tanta fe, fe, le tienen el pobre Tevez. Después voy a buscar un independiente que quiera apostar asado y lo incluimos. Un equipo que recientemente zafó el descenso, lo está apurando Independiente. que recientemente Recientemente zafó zafó un poco mejor del descenso, terminó, por lo menos un Tevez poquito terminó bien. antes, sí. Y casi los veo arrugar, si no fuera por la factura. Déjelo que Mandamos- están tomando vuelo Te vi recién. correr, dije. No, le mando un saludo a Miguel Serrano, Un saludo. que un hace abrazo alusión grande. al llamado. Sí, sí. Si habrás, me dice, bueno, Se habrá atendido. Sí, sí. Le mandamos un abrazo grande a Miguel también. Se debate la ley ómnibus. Segunda jornada me la vi casi completa, ¿eh? Hay quienes la darán toca fe. igual, ¿eh? Hay quienes darán fe de. Sí, sí, por momentos digo, rescato algunas oratorias. Digo, qué importante estar ahí, qué importante ser esa gente que está ahí. Algunos vos decís, está desperdiciando el tiempo. Buena exposición de la senadora radical salteña Sarapura, por ejemplo, en la Ajá. jornada de ayer. Buena exposición del senador del diputado, perdón, del PRO Stefanini de Tierra del Fuego. Buena exposición, defendiendo los recursos, lo que le quieren quitar respecto de los beneficios impositivos, lo que representaría para las arcas nacionales y lo que representa en realidad para las arcas nacionales que Tierra del Fuego produzca de esta manera. sí, La cuestión es, dicen que está casi todo acordado a esta hora de Sí, la mañana, pero faltan un montón de exponer que supongo yo van a exponer para Sí. que uno conozca qué piensan, porque no hay ¿y los pesados ya pasaron, los pesos pesados? ¿Expusieron? Varios. Varios. Tienen su exposición en sí, digamos, por el orden que les toque, y después muchas veces tienen intervenciones por Sí, yo pedido de escuché intervención. a Manes, Sí, al desagradable Pichetto. sí. Después, lógicamente, los de acá, los de Santa Cruz. Al- María Eugenia Vidal no la vi. que bardeó al kirchnerismo Sí, en la mitad sí, de su sí. discurso. Claro. Fuerte. Eh, le tiró. Y los Penato también, Silvia Los Penato, ella tuvo una buena locución, más allá de que ella dice que va a apoyar la ley, y eso de alguna manera ya anticipa, ¿no? O genera como un prejuicio, vos decís, La te dicen eso, senadora Krexel, no habló. Krexel no, porque ella es senadora y esto es diputado. Ah, diputado, perdona. Lucila Krexel, decís vos. Hubo varias buenas alocuciones que después vamos a estar compartiendo respecto de temas que para la importancia de Santa Cruz, hoy por hoy, lo escuchamos ayer al legislador Acevedo hablando al respecto. Vamos a escuchar a Reyes también, porque hablan de lo importante que queda quizá en materia para Santa Cruz. Después habrá que ver respecto de la delegación de poderes y en el articulado punto por punto qué es lo que dice cada uno de los legisladores respecto de cada tema en particular. Pero lo que queda por importancia o de importancia para Santa Cruz es ICRT hoy por hoy, y es uno de los temas que todavía no está logrando ser destrabado. Hay un montón de negociaciones que se están dando en el transcurso del debate. Dicen o siguen señalando los legisladores de Unión por la Patria que el dictamen que ellos están trabajando no está en la mesa, no lo tienen impreso, entonces no saben qué es lo que van a votar. Ayer otro legislador de La Libertad Avanza les aclaró que era lo que ya habían señalado con los artículos tachados que fueron dictando en el principio de la sesión. Y ahora lo que acortará tiempos, digamos, es la exención de la palabra que tomaron los diputados de La Libertad Avanza. Los diputados de La Libertad Avanza dijeron, para ahorrar tiempo, como lo saben, ya saben que nosotros vamos a votar a favor y no vamos a cuestionar ningún punto de esta ley, nosotros nos vamos a ahorrar la palabra. Así que quedará el resto de las disposiciones todavía para la jornada de hoy. Ayer... bueno, se dio esto en el marco de una represión
innecesaria, claramente, de principio. La gente que no era un grupo significativo, tampoco que hacía peligrar la paz social, eh, estaba allí manifestándose, pero el operativo desmedido de fuerzas, fiel al estilo de Patricia Bullrich, terminó como todos presumíamos que iba a terminar. La Cámara de Diputados siguió sesionando, siguió adelante, a pesar de que Máximo Kirchner y algunos diputados de la izquierda también pidieron un cuarto intermedio hasta que se pacificara la situación, más allá de lo cual continuó la sesión. Bueno, como importante a esta hora de la mañana, como importante a esta hora de la mañana en cuanto a información, hay que decir que Pichetto ya dijo que hoy se vota, sí o sí, la ley ómnibus de Milei. Después, cambios o novedades de último momento indican que Milei introdujo dentro de lo que es la comunicación oficial del gobierno a su hermana, a Karina Milei y a Nicolás Pose. Sí, Con un decreto les pasó la jefatura de gabinete y la Secretaría General de Funciones, Áreas y Objetivos a ellos dos, lo que hasta ahora lo manejaba el secretario de prensa del gobierno Claro, nacional. Serenellini. Así que, y después respecto de la ley en sí, lo más importante que se conoció anoche fue la reducción de las empresas a privatizar. Sí. Que pasarían eran 40, Sí. después ya son 36 y ahora pasarían a 27. 27 con otras 3 que están por ahora negociándose como privatizaciones mixtas, que son el Banco Nación, ARSAT y Núcleo Eléctrica. Claro, que esas son las que los diputados dialoguistas dicen, no, esta no hay que tocarla, tiene Claro. que seguir como está. El gobierno dice que sí y por ahora, hay que ver qué pasa hoy, por ahora el acuerdo era privatizar o vender un porcentaje menor de esas empresas, Ujú. uno chiquito se dice, Claro, que sigan que siendo sí. del Estado, pero Claro. que llegue alguien como para invertir. Y después, entre las que sí siguen, y va a ser por ahora muy difícil que se las saque de la lista de privatizables, está ICRT, y esa es la mala para Santa Cruz. Ujú. Sigue estando dentro de la lista de empresas sí o sí a privatizar y vender si es que se puede. Qué situación, ¿no? Que pone en un manto de incertidumbre absoluta. A dos Y comunidades. hay que ver además cómo, en el caso de que esto se votara, porque evidentemente aquí Santa Cruz lo que tiene, digamos, como perjuicio anticipado es que el número de sus legisladores no es significativo en esa votación. Por más que todos los legisladores de Santa Cruz estuvieran en contra de la privatización, si la mayoría aprueba, eso se desarrolla. Y en tal caso hay que discutir también de qué manera lo pretenderían hacer, porque si dice el Estado, nosotros sacamos nuestra participación y si acá no viene nadie en el tiempo prudente, ustedes váyanse a su casa, o de qué manera se da esa transición también, porque veo que la defensa política no es la suficiente como para que evidentemente esto No. continúe como está. No. A pesar de que Vidal le entregó, digamos, un pliego en un petitorio a Milei que evidentemente no alcanzó. Por ahora no alcanzó, ni Mm. lo leyó, no sé qué pasó, pero Mucho- no cambió nada hasta ahora. Claro, lo que pasa acá también es que el factor desconocimiento o hablemos sin saber es el que lamentablemente ha jugado. Porque lo hemos visto a funcionarios nacionales, al propio otrora interventor, el francés, no me sale, Thierry Dacoux, puede Sí, ser, exactamente. saliendo a hablar de desconocimiento, repitiendo los mismos errores de antiguos gobiernos nacionales, con nombrar interventor y que esos interventores vivan en Capital Federal, pues eso, vivan en Nordelta, vivan en San Isidro y que lejos estén de venir a Turbio y de hablar verdaderamente con los trabajadores, los que bajaron el socavón. Y eso le hace un gran daño. Hablar del desconocimiento sin saber, porque la primera que te tiran es no, así no puede seguir esta empresa, se gasta mucho en sueldo y no produce lo que tendría que producir. Es cierto en alguna medida del tema de la producción Sí. y el tema de... Y hay una gran sueldos. responsabilidad también de De los los que hoy de se trabajar- paran de la vereda de enfrente y dicen, no puede Exactamente. ser que pretenda. Sí, ese tema, hay que- vos sabés que este tema de ICRT lo hablábamos con Fer hoy a la mañana, hace Ajá. una charla informal. Sí, sí. Y bueno, esa gente que ahora se para es gente que no hizo nada por revertir esta situación de
de improductividad que viene con la empresa. Llámese Tal cual. legisladores nacionales eh, del oficialismo en su momento. Y Sí, el de gobierno ahora la provincial, oposición. si bien no tiene Exacto. injerencia directa, vos Sí. con una Sí. acompañamiento político, digamos, Ujú. activo a esa causa, hubiese podido, me parece que hubiese podido concluirse y ya estar en funcionamiento, ¿no? Que sería también otra la situación, que estuviera en funcionamiento la usina y ya no vas a parar algo que están dando. Buen día, dice Luisa Montaña, Patricia Alonso y también Pichón Buen día. Cisterna, un Pichón. abrazo grande para... Pichón y Patricia. Mm. A Patricia Alonso, que ya trabaja ahí en el Centro Cultural Raballo, es una persona que trabaja con la pintura muy bien y arregla objetos de madera en desuso, lo reactiva, lo Sí, cual una calidad para enseñar una didáctica. la conocí como referente de SOEM. y También, Con Mujer. sí, exactamente. Un saludo grande para ella, para Pichón también, Sí, y también. para Luisa que nos mandaba un saludo. Obviamente, no podemos dejar de obviar el saludo para Juan, ¿no? Que debe Sí. estar por ahí como Nos cada mandamos mañana. siempre Y, nos saludamos antes que lo salude a su hijo. Yo Claro, lo saludo claro, a Juan. Juan Exacto. y a mi Margarita padre, también. Margarita también escucha. Leo Méndez también dice, me sumo Mm. a Nica, Pichetto es muy desagradable Sí. al nivel de Adorni. Ajá. Sí, Sí, están en esa. Quizá Adorni más. Bueno, pero Pichetto, si ustedes ven la dinámica Ujú. de la sesión, es el que tiene la manija, claramente. Cuando pasa algo, ayer, cuando se estaba reprimiendo, el tipo dice, somos un poder del Estado, no podemos impedir que nos dejen trabajar o no se puede cortar la sesión porque está pasando otra cosa. Sigamos. Y todos siguieron como diciendo, sí, lo que dice Pichetto es norma. Y es el tipo que está contrapesando y pesando en la negociación. Una persona que hace 30 años que está en el Congreso de la Nación, algo de conocimiento y de rosca tendrá Ujú. para permanecer allí. Fue jefe de bloque de Senado durante todo el kirchnerismo. Después fue no sé, Llegó la socio de traición. Macri. Sí. Un tipo... Un desagradable total. Viste que el otro día yo dije un epíteto de que está vinculado ¿cómo que se llama? Ah, Con la caca. puede ser. Escatológico. Respétemelo al legislador nacional. Escatológico. Lo único que le voy a pedir es que me lo respete. Nos ven por YouTube, nos ven por Facebook, en el Diario Nuevo Día y Diario Nuevo Día en YouTube. Suscríbanse. Vamos a Sí. estar hablando de una consulta hecha, de una encuesta Ajá. por la consultora Circuitos Consul, que preguntó a la gente si Sí. estaba de acuerdo con el paquete de medidas propuestas por Milei, tanto el DNU como esta ley bases. ¿Cuál de las figuras piensa que puede ser el principal referente político de la oposición? Axel Kicillof es el primero, Massa el segundo, ¿y quién podría ser el tercero? Tercero. Sí, Y Máximo Kirchner, no, está lejos todavía. no. ¿Quién? No sabe, sería el tercero, el tercero en lugar, pero con nombre propio el tercero, después de no sabe, es Moreno. Y después Cristina. Esa la mandó a ser Moreno, esa encuesta. Claramente. Puede ser. ¿Qué más? ¿Quién cree que son los principales afectados por las medidas? Los trabajadores. 50,3%, de la casta política 24,8%. 25%. Así que vamos a estar hablando con el realizador de esta consulta, de esta encuesta, Pablo Roma, que es sociólogo, a propósito de este trabajo para conocer un poco de lo que opina la gente, ¿no? A nivel nacional, esta encuesta realizada justamente por Circuitos Consul. Viene el Cabe Reynoso hoy a tocar unos temas porque hoy Bola de Fraile vuelve a la escena y se va a estar presentando en Pueblo Chico, así que nos va a estar visitando. Y si todo sale bien, si persistimos, insistimos, vamos a intentar hablar con algún diputado más en la mañana de hoy. Esto es Arriba del Día, edición verano. Quédate que tenemos buena música para compartir con vos. Hoy viene de rock.
ay, opa, ay, ay, opa, ay, ay, opa. Iba confiado en ligera a la playa, donde ninguno se baña, sabes. Salud, querida, querida eminencia, la diferencia está en el chaquet. Es conocida la vida de este croto, su nombre si se cae ignora la ley. Lo indemnizaron con unos porotos, se volvió loco y dice que vale. Algunos dicen que era maestro, otros afirman que era doctor. No hubo dinero para su genio, la cretinada privatizó. Ahora la junta a veces lo encierra y escucha la lucha del provoca, pero el profesor y arquero seca su frente y renuncia al dolor. Corona de espinas de oro, la playa roñosa al amanecer. Mira los rojos, fuman pasos rotos, se ríen y toman un mate también. A veces gritan, le escupen, putean, se quejan y despegan, se dejan de joder. Después se toman un vino en la arena, se duermen sin pena hasta el amanecer. El trozo no es dueño del tinto que toma de la nuca, pero se va ni del camión, ni del tren, ni del pincho que se toma, ni de la lámpara que cuelga, ni del agua, ni del querosén. Ay, 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 oh, la gallina, la vaca, la tierra, y de los labios la ruta se recorre, el teléfono que llora, ni las voces en la radio, ni la noticia de ayer. Esta temporada, verano 2024, honramos el legado del rock argentino en la cultura musical. Porque el camino es largo, es complicado. Escúchalo a todo volumen. Radio Nuevo Día 100.9, música y noticias. Priceless. You go crazy?
Esto es Arriba al Día, edición verano, aunque no tan verano, en este viernes acá en Río Gallegos, al sur del mundo, donde la temperatura es agradable, no hay tanto viento a esta hora, pero está nublado y amenaza con continuar lloviendo. De hecho, eso es lo que prevé el Servicio Meteorológico Nacional, mis estimados. Discúlpenme por lo que les cuento, pero será así durante la continuidad de este viernes. Seguirá lloviendo, 11 grados actualmente, y el viento sopla desde el este, desde el mar argentino, a 27 kilómetros por hora. Te contábamos, antes de ir a la pausa musical, escuchábamos el balneario de los Doctores Crotos, de Los Piojos. Ahora te voy a pasar algo más para ir escuchando, Brian querido. Y te contaba que nos llegó por redes los resultados de esta encuesta, de este trabajo que realizó Pablo Roma para la consultora Circuitos respecto de el humor que hay respecto de la política, lo que se está debatiendo y la afectación, quienes se sienten más afectados en este presente, apenas a casi 2 meses de haber asumido el nuevo gobierno nacional de Javier Milei. Pablo Roma es con quien vamos a hablar, es sociólogo de la consultora Circuitos y está del otro lado de la línea. Muchas gracias por atendernos, muchas gracias por tu tiempo, Pablo. Buen día, desde acá te saludamos Héctor, Fernando y Julián. ¿Qué tal, Héctor, Fernando y Julián? ¿Cómo les va? Buen día. Bien, por suerte, agradecidos a vos, a tu tiempo, y tratando de indagar un poco más, quizá en este contraste que uno encuentra de los gráficos, digamos, y lo numérico, cómo se desmenuza de alguna manera desde un campo con la sociología, ¿no? Que busca interpretar esos números y darle un contexto, quizá, ¿no? Bueno, este trabajo es un trabajo que, si bien es el primero del año, pero es una continuidad de uno que hicimos en diciembre. Un poquito la idea que nosotros teníamos era tratar de ver cómo la opinión pública, en este caso los entrevistados, entendían el proceso que se había generado a través del triunfo de Javier Milei. Nosotros planteamos algunas preguntas que ya venimos trabajando medio históricamente, como situación actual del país o perspectiva económica, y esas respuestas nos dan valores que nos vienen dando de hace mucho tiempo, que es con un nivel de imagen o de percepción negativa muy alto, ¿no? Y después sí, ya más en concreto sobre la imagen del presidente, nosotros vemos que tanto la imagen del presidente como la adhesión a las políticas del gobierno, como la confianza, están alrededor del 40-45%, digamos, algunas 42, otras 43, otras 44, pero alrededor de ahí. Y aquellos que hoy tienen una mirada más negativa en términos de imagen, el presidente Milei 39, 36 por ahí. Te digo por ahí porque no tengo los números acá. Y después sí, yo creo que hay una tendencia muy clara, que es que este gobierno también profundiza mucho la polarización. Cuando uno mira si está de acuerdo con las medidas o tiene confianza, ahí también hay una lógica de polarización, 43 negativo, 42 positivo, con un 12, 13, a veces un 14 de personas que están ahí como que todavía no saben. Y cuando uno mira, nosotros hicimos una construcción en términos de los posicionamientos de las distintas respuestas, ¿no? Núcleo oficialista, también 40, núcleo opositor también 40 y algo, y optimismo y esperanza. Yo creo que eso tiene que ver un poco con la llegada del discurso del gobierno,
que este es el momento del ajuste, del sacrificio, del dolor y que va a venir un momento de prosperidad y de bonanza. Pero bueno, eso yo creo que es uno puede decir una creencia, ¿no? Después la realidad tiene sus dificultades, sus complejidades y hay que ver si ese momento de sacrificio, de sufrimiento es corto o es largo y ahí se va a jugar también los reposicionamientos, digamos, ¿no? Pero yo creo que esa tensión que vos marcás, que yo también la veo, entiendo que tiene que ver con ese, bueno, con el discurso que tiene el gobierno y que un sector en este caso de los entrevistados entiende que puede ser así, que tiene confianza en eso. Bueno, lo votó en balotaje el 56%, ¿no? Claro. Pablo, buen día. Héctor te saluda. Consultarte, ¿en cuánto pensás que ha sido el techo de popularidad y en cuánto lo ha bajado Milei? Mira, nosotros en los dos trabajos que Sí. tenemos nos dan que quizás en el anterior estaba algunos puntitos más arriba Ujú. y ahora unos puntos más abajo. Yo creo que en términos estadísticos no es tan significativo, pero bueno, cuando uno mira el núcleo oficialista baja un poco, crece el núcleo opositor en valores muy pequeños, digamos, ¿no? Pero bueno, me parece que pueden llegar a ser tendencias y después el núcleo blando crece un poquito, pero bueno, creo que ese sector puede ser el que como decía recién, digamos, Sí. ¿no? El que marque un poquito hacia dónde se va, digamos, si va hacia el apoyo o hacia el rechazo, porque evidentemente es un sector que quizás no lo votó en primaria, no lo votó en general, pero sí lo votó en balotage, que viene de otro espacio, que quizás digamos, siente que las medidas lo afectan mucho, pero que bueno, que tiene confianza porque quizás tiene una perspectiva más antikirchnerista. Bueno, entonces yo creo que ahí hay un segmento que hay que seguir mirando y bueno, y habrá que ver. Después también es cierto que hay un fenómeno de fragmentación un poquito de la oposición. Nosotros hicimos una pregunta y bueno, mayoritariamente las referencias de la oposición son hacia el peronismo, Axel Kicillof, Sergio Massa, Moreno, Cristina Fernández de Kirchner, digamos, ¿no? Creo que ahí se juega gran parte del armado de la oposición, pero bueno, también en un contexto de fragmentación, ¿no? Ujú. Respecto del debate político actual, hay también mucha paridad en lo que piensa quienes contestaron respecto del paquete de medidas, tanto el DNU como también la ley ómnibus que se está debatiendo, ¿no? Sí, si querés comentar los números mejor, pero sí, hay mucha polarización, Y de eso cómo se refleja, digo, porque evidentemente hay, no quiero decir una disociación con lo que es la realidad, pero sí que quienes están predispuestos a aceptar este eventual sacrificio, como lo referenciabas vos, ¿no? Tienen algo de creencia, de algo que no está probado ni que suceda ni que vaya a suceder, pero que eligen el camino de creer que eso puede llegar a ser posible. Allí hay algo intangible, ¿no? Sí, yo creo que sí, creo que tiene que ver un poco con lo ideológico, creo que el gobierno lleva la discusión muy al plano ideológico, creo que hay una construcción muy, muy consciente y muy sistemática, tanto de la Libertad Avanza como del PRO, de Juntos por el Cambio, ¿no? Concepto del radicalismo también, de hacer énfasis en el antikirchnerismo, digamos, ¿no? Y creo que eso es una herramienta comunicacional e ideológica que también, bueno, puede llevar a que se comprenda que todo lo que se hizo hasta el momento era malo, que intentar generar condiciones de mayor igualdad, que intentar porque también las políticas han sido fallidas, sobre todo el gobierno de Alberto Fernández, que no cumplió con el contrato electoral, digamos, ¿no? Esto
los salarios, las tarifas, las jubilaciones. Bueno, no pudo, no quiso, no se sabe, pero también eso implica hoy que haya una visión negativa sobre el rol del Estado, sobre el rol de las mediaciones, la mediación del Estado, la mediación sindical, digamos, ¿no? La mediación social, un poco lo que ayer decía la ministra Petovero, o sea, yo no voy a hablar con ningún referente, no quiero mediaciones, y eso es ideológico, no tiene que ver con la realidad, porque si tuviese que atender a todas las personas que están en Sí, condiciones de pobreza, no le da la es gestión. inviable. Ujú. No le da la gestión, no le da el cuerpo, no le da. Entonces, hay que, por eso digo, me parece que el gobierno tiene un discurso muy ideológico, muy de el señalamiento, muy de aleccionar, cuando también hay que ver, viste, que si tienen las herramientas o tienen la experiencia probada para tener esa posición aleccionadora con el dedo para arriba. Bueno, yo creo que al gobierno le cuesta la política, le cuesta mucho, cree que con lo que tiene va a llegar a buen puerto, que no tiene nada que ver con la política, pero bueno, yo creo que ahí hay un problema que tiene que ver con también cómo lo entiende la sociedad y la agudización de la cuestión social, ¿no? Sí, ahí también entra a tallar la cuestión como numérica para contrastar, porque es también de hecho lo que siempre utiliza Milei, ¿no? Como diciendo, a mí me acompañan todos estos, a mí me votó la mayoría, yo estoy acá para hacer lo que me dictan la fuerza del cielo en algún caso, o distintas fuerzas, según sea la ocasión, la cita, pero que en definitiva es el pueblo el que le da las armas o las herramientas para ejercer la política de la manera en que él la entiende. Y yo creo que ahí un poco se pareciera avalárselo todo lo que está sucediendo, ¿no? Más allá de Sí, la yo falta creo de que política del propio Milei, ¿no? Yo creo que ahí también hay que ser cuidadosos, ser cautos, ¿no? Porque cuando ese discurso tiene un riesgo, ¿no? Es que cuando yo te digo, bueno, vos apoyaste esto y esto es que todo lo que yo hago es contra vos, y en un momento vos podés dudar, podés decir, bueno, sí, ahora, después llega un momento que vos decís, no, pará, esto no es así, o sea, porque yo no voté que vos me pises la cabeza, que vos me dejes en una condición de mayor vulnerabilidad, de mayor riesgo social, económico, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces, a veces cuando se presiona tanto a la gente, decir, bueno, esto es lo que votó la gente, y la gente votó autoflagelarse, no es así, no es así. Entonces, por eso digo, hay discursos que pareciera que son políticos, pero no son políticos, digamos, ¿no? Pareciera que buscan reconfirmar cierta legitimidad, pero que no es así, o puede no ser así necesariamente. Entonces, me parece que el gobierno tiene que bajar también el nivel de confrontación. El gobierno tiene una lógica de tensionar a todos, digo, a sus votantes, a sus aliados, a todo el mundo, digamos, ¿no? Y por eso también estamos en una sesión de 3 días donde hay avances, retrocesos, no queda claro el dictamen, no queda clara la negociación, bueno, porque hay una lógica de una imposibilidad de construir mayorías. O sea, el gobierno con 38 diputados arranca una sesión que logra 146 votos positivos, digamos, ¿no? Si, en general por voluntad de las fuerzas políticas aliadas, y no puede construir esa mayoría. Entonces te das cuenta que ahí hay un límite político. Ahora, después de la discusión es si esa ley tiene que ser aprobada, no tiene que ser aprobada, bueno, eso ya es otra discusión, digamos, ¿no? Pero en términos del análisis político yo creo que ahí hay un déficit. Pablo Romá es quien está hablando con nosotros, sociólogo, docente, quien forma parte de la consultora Circuitos. La última cortita que quiero hacerte es respecto de justamente esta tesitura a la hora de ejercer la política, ¿no? Que se está debatiendo la ley Ómnibus. Milei estaba hablando con un CEO de aplicaciones parasitas, como que
ha cambiado tanto el sentido común de alguna manera de la política en el último tiempo que se da esas licencias, ¿no? Un presidente que está manejando un país en crisis, pero que está como dejando librado a la suerte de los políticos a los que él señala como el destino de este gobierno o la proximidad del destino de este gobierno, ¿no? Condicionándolo mucho, ahora recién instando a reunirse con gobernadores. ¿En qué puede terminar este ejercicio inmaduro, si se quiere, de la política? Bueno, es una experiencia que tendrá que hacer la sociedad, digamos, ¿no? Con los riesgos que tiene un modelo económico que se apoya fundamentalmente en los sectores más concentrados de la economía, digamos, ¿no? Y que eso implica afectar los intereses y la vida cotidiana de los sectores medios, los sectores populares, digamos, ¿no? El ajuste lo está pagando la clase media, hay una transferencia de ingresos, una ecuación de ahorros, bueno, ahora, ¿dónde puede terminar eso? No es una cuestión, digamos, uno entiende que eso puede llevar a una crisis si se rompen los lazos, si se rompen las mediaciones, y después, bueno, el problema es del tiempo, ¿no? Que no es un tiempo cronológico, sino que es un tiempo digamos, de la política, de la acumulación de esas experiencias respecto a lo que sucede y a la crisis. Después, bueno, sí, muchos hablan en términos cronológicos, pero a mí me parece que el tiempo es el tiempo de un proceso y habrá que ver cómo la sociedad procesa esta nueva experiencia que bueno, que no tiene otra comparación, que no se puede comparar, que es algo casi inédito, ¿no? No solo en Argentina, sino en casi todos los países del mundo. Pablo Román, muchísimas gracias por tu tiempo y por charlar con nosotros al respecto. Bueno, les mando un abrazo, quedo a disposición. Un abrazo Gracias. grande, muchísimas gracias. Allí pasaba el sociólogo y docente Pablo Román de la consultora Circuitos, desmenuzando un poco esta consulta de opinión nacional que cerró el 31 de enero pasado y que, digamos, arroja números interesantes respecto de lo que es la opinión pública respecto del momento político y particularmente del presidente o de la fuerza que encabeza Javier Milei en esta Argentina 2024. ¿Qué pasó? Te tengo una, no es me sorprendió. Murió el actor Claudio Ricci, para quienes no lo conozcan, tenía 67 años y había sido uno de los principales actores de que es una tira, ¿no? Sí, una serie. Una serie, El Marginal, ¿no? Exacto. Era haciendo de Borges. Claudio Ricci, mirá. Sí, actor reconocido. Sí, laburante, ¿no? Laburante de cancha, de barrio, ahí porteño. Sí. Un hombre que estuvo en Los Simuladores, por ejemplo, también. No sé si en Gasoleros también. Sí. Y en la serie Tumberos, me parece. Siempre un personaje como más recio, más duro, ¿no? Así que, qué triste noticia la de la mañana de hoy. Sí. Falleció Claudio Ricci, entonces. Respecto del debate político que continúa desarrollándose, les propongo, vamos a escuchar antes de la pausa, vamos a ir a una pausa y después tenemos dos audios, vamos a compartir dos diputados, vamos a hacer una pausita, vamos a tomarnos tranquilómetro este momento de la mañana. Viendo si llueve o no en la ciudad de Río Gallegos o a qué hora llueve, porque es inminente seguro que caerá agua. Y en gran cantidad, atento porque hay alerta meteorológico. Todo esto te lo contamos en el diario nuevodía.com.ar. Así que además de escuchar la radio, podés ir dándole F5 a nuestra web y actualizarte. ¿Qué dice? La mamá de Brian, le mandamos un saludo. Marcela dice: es un desastre este gobierno, va a dejar un país destruido. Y después hay no sé cómo funcionan estos bots. Sí, viste que hay una persona que piden guita en euros encima o en dólares. No sé cómo funciona. ¿En nuestra transmisión? Siempre, todos los días tengo que bloquear. Nuestra billetera está más crocante. Aparte se generan usuarios nuevos. Sí, olvídate, no nos va a caer justo a nosotros. Por favor. Buen día para la muchachada, dice Cacho Álvarez. Le mandamos un abrazo grande a Cacho. ¿Es aparecido Cacho? Está como Cavani frente al arco, che. No me das ni Cavani. Mirá.
Venía zafando de hablar de Boca y justo que dije de Cavani Sí. apareció Juan Zúñiga también. Está lloviendo, me dice, así que le mandamos un abrazo Pobre grande Cavani. a Juani. Ayer cerró un gol Cavani que en su vida se habría errado. Le erró la pelota. Pasó hasta el arquero, todo pateó y no entró. Increíble. Bien Es que como el meme. Boca. Y dicen en la previa del partido, dicho que a Cavani le habían hecho una limpieza energética, no sé cuántas cosas, porque viene con mala leche. ¿Estás seguro que contrataron a Cavani o Sí. no al actor A ese? Cristian Sancho. Funcionó mal la limpieza, porque no, es increíble. Bueno, Boca igual está en una Sí. mística que ya no estaría resultado. Boca ¿no? viene mal. Final de la Libertadores. Pero qué raro, Chelo de Cavani. Ya se va a destapar, téngale Sí. paciencia. Es lo que dijo el técnico de Boca. Lo preocupante sería que no tenga todas esas chances. Claro, Por lo menos las tiene, 4 o 5. ya se va a Las destapar. cerró todas, pero bueno, ya va a llegar. Máximo goleador histórico del PSG, muchachos, repétenlo. Respeto a Cavani. Yo Yoruba. lo recontra banco. Bueno, ahí tiene una banca. Y seguro que Juan igual, que está ahí. Seguramente, no tengo duda. Pausa ahora sí en Arriba del Día y enseguida continuamos. Música y tanda y venimos con la continuidad de la mañana de este viernes. Cada vez que sale el sol, se viene la noche para el viejo. Sin escudo ni farol, traza la rutina con su viejo camión. Los barrios ardiendo y su espalda recibe el castigo. La sombra lo espera, allá es otra cuadra. Él piensa, el retrovisor que le muestra y esconde el camino que ya se ha perdido, tan solo es parte de un video. Pobres animales que siempre vuelven al mismo arbolito. Vuelta a la casa a las 6, la mujer se fue a hacer los manguitos. Vende ropa. Los barrios ardiendo y su espalda recibe el castigo. La sombra lo espera, allá es otra cuadra. Él piensa, entonces sale a la calle desnudo de abrigos, dorados sin miedo, puteando a los perros. El retrovisor que le muestra y esconde el camino que ya se ha perdido, tan solo es parte. Pobres animales que
siempre vuelven al mismo arbolito. Entonces se desnudó dorados sin miedo, puteando a los verdes. Entonces se desnudó dorados sin miedo, puteando a los verdes. Si buscas nuevas bandas de rock nacional, acá te presentamos lo mejor de la escena emergente. En nuestro idioma entendemos todo. Radio Nuevo Día 100.9, música y noticias. Música de verano 2024. ¿Sabías que nuestra señal llega de forma simultánea a miles de oyentes? Por eso muchas firmas comerciales nos eligen. Somos un gran aliado para dar a conocer tu servicio, comercio o emprendimiento. Llámanos para armar tus campañas publicitarias y hacer crecer tu cartera de clientes. Comunicate ahora. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan para el fortalecimiento de nuestros afiliados. Seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. ¿Viste la costalera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. Historias que nos emocionan. No espera. Y esta temporada, verano 2024. Se siente. Radio Nuevo Día 100.9, música y noticias. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks,
televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la zona franca Río Gallegos en Ruta 40, kilómetro 123. Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966 51 1500. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguimos en las redes sociales, Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertolelo al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior. Alquiler del quincho y la mutual. Descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, dron, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días. Cada año va a ser todo más extraño. Armamos un bar de karaoke propio, con esos nacionales que conocemos todos. Radio Nuevo Día, 100.9, música y noticias. Éxitos de verano 2024. Attention, Flight 605 to Tokyo is ready for departure. De la mañana, 7 minutos en la República Argentina. Escuchábamos hace un rato Perros de Cielo Raso. Si querés pedirnos música, escribinos al 1551 60 51. Me dicen... ¿Qué me dicen? Tengo data. Me escriben y me dicen... Vos sabés que en el hospital, ayer hubo 2 cortes de luz. Se quemaron algunos aparatos y se tuvieron que suspender atenciones a algunos pacientes, pero no es lo significativo, sino que señalan que les han sacado el medidor de gas. No tienen gas en una de las nuevas del hospital. Así que piden, obviamente, atención urgente al sector para, obviamente, reanudar la atención de los pacientes. Teléfono allí para
la gestión de el gobierno provincial, para la gestión del Ministerio de Salud en este caso. ¿Qué sucede en el ámbito político? Decíamos, ya se está desarrollando, o se ha desarrollado, mejor dicho, la segunda sesión de la Cámara de Diputados, de esta sesión especial convocada justamente para tratar la ley ómnibus. Ya está al comenzar o por comenzar, o ya ha comenzado, si no me equivoco, exactamente la sesión especial, la continuidad de la sesión, la tercera jornada de debate. Está hablando en este momento Miguel Ángel Pichetto en la continuación, luego del cuarto intermedio, que aparentemente dictará justamente la votación de esta ley en la jornada de hoy. Si todo sale bien, pero bueno, habrá que ver luego la continuidad del debate en el articulado. Ahí te pasé el link, Brian, si podemos chequear a ver de qué está hablando en este momento Pichetto un ratito, y después vamos a escuchar a Roxana Reyes y a el diputado Sergio Acevedo también, que habló ayer con Canal 9, y vamos a tomar ese material que nos ceden nuestros gentilmente desde la televisión pública provincial. Pero primero lo escuchamos un toque a Pichetto a ver qué dice tan acaloradamente. Unión por la Patria, que haga un esfuerzo. En mi época, cuando yo entré como diputado nacional, en el año 93, yo hablé en el segundo año, y por orden del presidente del bloque, y había disciplina. Está acá el hijo de Carlos Soria, con el que compartimos la banca. Ahí no hablaban todos, hablaban los que conocían el tema específicamente. Acá habla todo el mundo, todo bárbaro, qué sé yo, todo el mundo toma mate, está todo bien, pero la verdad la imagen que tenemos es bochornosa a veces. Muchas gracias. Tiene la palabra, gracias. Ahí pasaba Pichetto, que estaba enojado, se ve que estaba tratando de poner orden en el comienzo de este tercer día. ¿Nadie le hacía caso? Aparentemente no, pero es una de las voces mandantes en la dinámica actual de esta Cámara de Diputados. Y Martín Mene, que yo le decía, es nuevo, ¿no? El presidente de la Libertad Avanza, era empresario, él recién desembarca en la política, pero parece que hubiera estado siempre ahí, no sé, por la voz, por la naturalidad con la que aparenta llevar esta sesión. Perdón. Ahora sí vamos a escuchar, si les parece, la palabra de nuestros legisladores provinciales, tanto Roxana Reyes como el diputado Acevedo. Hablaron también en la sesión de ayer, en la segunda jornada en el Congreso, y vamos a compartir en principio el testimonio de la diputada de la Unión Cívica Radical, o de Cambio Santa Cruz, Roxana Reyes. Tiene la palabra la diputada Roxana Reyes del bloque UCR, Unión Cívica Radical. Gracias, señor presidente. Qué difícil hablar en este momento. La verdad que yo creo que tenemos que respetar a los poderes del Estado y empezar a respetarnos un poco. Me hace acordar mucho al 2017. Y interrumpir el funcionamiento de un poder del Estado no es la forma. Aclarado eso, tengo que recordar, lamentablemente tengo que recordar, que la pobreza infantil alcanza el 56%, que tenemos el 43% de pobres en la Argentina y el 10% de indigentes. Más de 18 millones de argentinos, más de 18 millones de argentinos se saltan las comidas. Es imperioso que nosotros veamos lo que le está pasando a los argentinos. Según una encuesta realizada por el Observatorio de Psicología de la UBA, el 70% de los jóvenes argentinos se quieren ir del país. Están pensando en irse del país porque no encuentran una salida de oportunidades. La corrupción, la lucha contra la corrupción, claramente la estamos perdiendo. Estamos en el puesto 98 sobre 180 países. ¿Y saben con quién compartimos? ¿Saben con quién compartimos, señor presidente, este puesto? Con Bielorrusia, con Etiopía y con Zambia. En el último mandato presidencial retrocedimos 32 puntos en los puestos sobre la corrupción.
200% de pobreza y 200% de inflación interanual acumulada. Las mayores preocupaciones de la gente, señor presidente, la inseguridad, la delincuencia, la corrupción. ¿A usted le parece que la Cámara de Diputados no tiene que debatir? ¿A usted le parece que tenemos que estar en este espectáculo lamentable? No queremos más, señor presidente, no queremos más chicos comiendo de los tachos de basura. No queremos más jóvenes yéndose del país, no queremos más jubilados rogando por una jubilación digna después de haber trabajado toda la vida. Estamos convencidos que aún en estas diferencias, tremendas diferencias, graves diferencias, hay que darle las herramientas, no al gobierno, señor presidente, no al gobierno, por favor, diputados. Hay que dárselo a los argentinos, hay que dárselo a la Argentina. La corrupción es un tema que no podemos dejar de lado. Estamos en una maraña donde nos han metido en una estructura mafiosa, política, sindical, económica, empresarial. Estas cosas que suceden es precisamente para no dejar trabajar al Parlamento. Esto también es mafia, señor presidente. Y en este contexto tengo que hablarles de Santa Cruz, de la Patagonia, de esta ley y reconocer que se hizo lugar a la mirada federal, a la ley de pesca que se retiró de este proyecto y también el reconocimiento de que no se va a eliminar la zona fría, retirando el artículo 292 del proyecto. ICRT, acá se nombró ICRT, una empresa que sufrió desinversión, pero que están los mineros dando su vida, poniendo en peligro su vida y dispuestos a ponerla en funcionamiento. La corrupción los atravesó. No es la corrupción de los trabajadores, es la corrupción de la política que tomó esta empresa. En el 2015, del 2015 al 2019, en ICRT se logró exportar 2 buques de carbón. Y eso es lo que estamos en condiciones de hacer ahora. Los que se han retirado son los que generaron la tragedia de los 14 mineros en ICRT y tienen la vergüenza de retirarse cuando estamos dando este debate. La desinversión, la mafia, la corrupción, las obras inconclusas, si lo conoceremos. Entonces, ahora que el pueblo de Argentina dijo que quería cambiar, que quería terminar con este entramado mafioso, señor presidente, se retiran para ocuparse de la seguridad, cuando ellos lo que se tienen que ocupar es de llenar estas bancas y dar el debate. Le tienen miedo al debate, no quieren dar el debate, señor presidente. Señor presidente, estoy convencida que tenemos que votar esta ley. Ahora, más que nunca, está claro que quieren obstaculizar a un gobierno que fue votado por la mayoría de los argentinos. No hay que permitirles que obstaculicen a este gobierno. Señor presidente, la desburocratización del Estado, la eliminación de costos, la eliminación de vallas que se le ponen a los ciudadanos continuamente, terminar con los kioscos, terminar con la corrupción es algo que nos asusta, que al kirchnerismo le asusta y va a utilizar cualquier excusa para ponerle fin. Gracias, señor presidente. Roxana Reyes hablaba allí en la sesión de ayer, justamente al tomar la palabra la diputada radical, haciendo un señalamiento hacia lo que hoy llamamos oposición, que es justamente el kirchnerismo o Unión por la Patria, y respecto de la defensa de jubilados, jubiladas, de la privatización. Habló de ICRT, dijo estamos en condiciones de producir y sacar barcos de carbón. ¿Acompañará la ley? Acompañará la ley, claramente, ¿no? Es una de las 143 que acompañará la ley en general. Habrá que ver si en lo particular tiene algún tipo de señalamiento, en definitiva. Antes o en la continuidad de justamente este tema, que es el que nos convoca hoy por hoy básicamente, respecto de lo que tiene que ver con lo político, obviamente también suceden cosas aquí a nivel local.
y que también obviamente te la contamos en el diario nuevodía.com.ar. Vamos a escuchar la palabra del diputado Acevedo también, de Por Santa Cruz, en este caso del oficialismo provincial, que habló con nuestros colegas de Canal 13 en la jornada de ayer, luego justamente de la sesión. ¿De Canal qué dije yo? 13. Mire usted cómo le sumé cuatro números. Canal 9, disculpen. Canal 9 Santa Cruz. Hablaron justamente con el diputado. Necesario entender que la nación argentina tiene las provincias y tiene un régimen federal que debe cuidarse y debe respetarse, fundamentalmente en dotar también vía coparticipación y vía otro tipo de transferencias de los recursos necesarios y suficientes para su funcionamiento, pero además con estos marcos jurídicos que permitan generar inversiones, desarrollo, crecimiento, logística, servicios, transportes. Entonces eso es de alguna manera lo que se discute aquí, o lo que nosotros planteamos, que no es lo mismo la Pampa húmeda que la región patagónica, y dentro de la región patagónica no es lo mismo Neuquén y Río Negro que Santa Cruz, para citar solamente un ejemplo. Creo que esto lo conocemos todos. En el tema de zonas frías, al menos se consiguió que el subsidio siguiera. Se eliminó el artículo que permitía la eliminación del fideicomiso, pero dentro de las facultades delegadas, el artículo 3º, inciso H, se le delega, valga la redundancia, al presidente establecer el régimen de tarifas de gas y de energía, o sea, fundamentalmente de gas. Entonces, nosotros creemos que necesitamos todas las garantías. Ustedes saben que se fue distorsionando ese subsidio, que era primero para la región patagónica y hoy incluye la provincia de Buenos Aires. Tengo ejemplos de Cariló, por ejemplo, que tienen gas, que dejan encendido el calefactor todo el año para que no tenga humedad la casa. Entonces nos parece que eso es absurdo, eso debería modificarse y resguardar, ¿no es cierto?, el subsidio del gas, entre comillas, para las zonas que efectivamente las necesitan y que son la Patagonia Austral. Y si esto llega así a la votación en particular, entonces ustedes estarían en contra de estas facultades. Sí, estamos en plena negociación de este tema. O sea, nosotros no participamos, pero están participando otros legisladores, porque no nos han convocado, otros legisladores que tenemos la misma postura con respecto a que esto se circunscriba a la zona austral. Con respecto a ICRT, ¿hay negociaciones? ¿Hay alguna charla abierta? Nosotros es una exigencia sine qua non. O sea, queremos que se defina que no se va a privatizar ICRT, que se va a mantener la producción de carbón y se va a terminar la instalación de la segunda parte de la usina, que tanto es necesaria para generar energía. Así que para nosotros son cuestiones innegociables, porque sabemos lo que eso significa para la cuenca y para todo Santa Cruz. ¿Hay algún otro tema que preocupa especialmente a Santa Cruz? Y en ese caso también me gustaría saber cómo están trabajando con otros legisladores de Santa Cruz y si están en conexión con el gobernador. Sí, por supuesto estamos en comunicación con todos los legisladores de Santa Cruz. A mí en el tema de hidrocarburos me preocupa una cierta invasión que quiere hacer la nación sobre nuestros recursos propios, sobre los hidrocarburos, y fundamentalmente me preocupa que la ley tenga como único fin maximizar la rentabilidad empresarial, que no hable de certificar reservas, y fundamentalmente que se desconozca que la prioridad del abastecimiento del mercado interno y que los precios de los combustibles, en especial para nuestra región, yo creo que no agrego nada si sé la distancia que tenemos que recurrir, no estén tanto reguladas por el costo internacional, sino fundamentalmente a partir de lo que son nuestros costos, y esto me parece que son cuestiones que también nosotros queremos precisar.
Allí pasaba el diputado Acevedo, dijo que estaban en contacto con Vidal, que estaban siguiendo obviamente el desarrollo de la dinámica en la Cámara de Diputados. Y en el marco de este debate, y para concluir con esto, después ya en un ratito va a estar el Cabe Reynoso con nosotros. Hoy se presenta Bolas de Fraile en Pueblo Chico. Creo que tenemos entradas, si me está escuchando Sandro, que me confirme, si me está escuchando Johnny, que me confirme si esto es así. Pero en el marco, digo, de este debate, hay quienes se han determinado ir a manifestarse fuera de el Congreso de la Nación. Mucho se lo asocia con la izquierda tradicional, digamos, o los distintos sectores de izquierda, pero en realidad incluso hasta había quienes fueron a acompañar de manera positiva el tratamiento de esta ley, militantes en algún caso de Javier Milei o de su fuerza. Pero en el caso del que vamos a hablar ahora, está del otro lado de la línea telefónica Ivana Bunge, que es ella es vecina de Caleta Olivia y militante radical. De hecho, nuestra querida Claudia nos facilitó su historia y su contacto justamente para que pudiéramos hablar con ella, y no queríamos dejar de tener la posibilidad de poder charlar a propósito de lo acontecido con la propia Ivana. Buen día, Ivana. Héctor, Fernando y Julián, te saludamos desde aquí. Muchas gracias por atendernos. Hola Héctor, hola Julián. Justo estoy afuera de la fiscalía porque en breve vamos a entrar en indagatoria. Contanos un poco cómo fueron los hechos. En principio, ¿qué te llevó a estar allí en el Congreso? Bueno, yo aparte de ser una militante radical, soy una militante de derechos humanos, como lo lleva mi partido. Y en función de eso, y ser una activista de derechos humanos, género y diversidad, y trabajar con todas las cuestiones trata y tráfico de personas y demás, y ser una expresión de la cultura también en mis organismos y en mis grupos, porque somos bailarines, todo lo que está pasando obviamente nos toca. Alquilo, no puedo tener la posibilidad de tener una vivienda, no tengo un trabajo fijo, soy autónoma, entonces dentro de todo mi universo tenía que salir al Congreso o a donde pueda o donde pudiese salir a manifestarme, porque todo lo que yo defiendo está siendo atacado en este momento en el Congreso de la Nación. ¿Y qué pensás de la posición de algunos representantes de tu partido dentro de allí del Congreso? De hecho, nosotros hemos estado recorriendo distintas provincias para empezar a cambiar la postura de muchos, inclusive esos que se dicen dialoguistas y demás. Entendemos la postura del radicalismo en esto de mantener la democracia y tratar de que haya una cierta gobernabilidad. Pero lo cierto es que nada de lo que nosotros hemos con historia referenciado como Partido Radical está siendo sostenido por algunos de estos militantes. Y esto que hicimos los otros días fue también, ojo, nosotros desde la militancia hemos cambiado 2 capítulos. Hemos cambiado con lo que pasó los otros días el capítulo seguridad. Ojo, fuimos 4 locas que pudimos cambiar porque nosotros estábamos partidos en 2. Teníamos una parte que representaba lo que la convención y el partido determinaba a sus diputados, y la otra que era reaccionaria a dialogar, ponele. Y nosotros, ese bloque se unificó para el capítulo seguridad. Capaz, no es mucho, pero es lo que se pudo conseguir con esa movida de los otros días. Y no solamente, fuimos 4 locas, como dicen por ahí, pero también nos ayudaron en las decenas de personas que se activaron, los cientos de organismos de todo el territorio nacional que acompañaron todo el proceso y que nos hicieron viral en menos de 20 minutos. ¿Cómo fue el momento de la detención y esos momentos previos? Contanos un poco de la tensión que se estaba viviendo y que se continúa viviendo, porque ayer en la jornada y hoy muy probablemente esto siga siendo así. Hay así un clima muy denso, ¿no? Bueno, mira, en el momento que a nosotras nos pasa ya se había ido la izquierda, ellos estaban ocupando toda la plaza, ya se habían ido y quedábamos solamente los que no teníamos una identificación, ¿sí? Lo que no llevábamos una determinada bandera dentro de lo que era la avenida Rivadavia. Y lo que hacíamos era, para no infringir la ley,
era transitar desde una vereda a otra por la senda peatonal, o sea, caminábamos y volvíamos, íbamos y veníamos. La mayoría, de hecho, yo tengo un par de vivos que lo hice minutos antes, de cómo nosotros sí, de alguna manera entorpecíamos el libre tránsito porque el auto ya venía a paso de hombre, no venía a la velocidad que puede venir en una avenida, pero había una transitabilidad y se aseguraba esa transitabilidad. El que corta la calle es cuando se libera toda la plaza, que se va al FIT y toda la izquierda, toda esa policía viene y es la que se pone enfrente de nosotros sobre la avenida Rivadavia. Y ahí cuando ellos cortan esa, ahí toda la gente que estaba a los costados dijo, bueno, nos pongamos ahí porque ellos estaban cortando ya la avenida, fueron los que iniciaron ese corte. Y en un momento determinado, las más reaccionarias eran mujeres mayores, muy mayores, que la deben haber visto porque aparecieron en todos lados, siempre eran las primeras las que estaban enfrente de la policía, y en un momento atrás vemos que vienen muchos más, y yo le digo a un correligionario, estos se van a mandar, y si se mandan arriba de las personas grandes, yo me meto adelante y me siento. Digo, por lo menos, y empecé a sacar. Y es una forma de decir, bueno, me limito ahí un cachito, ellos van a retrasar, entonces podés sacar o convencer a la gente que se vaya. Y cuando quiero acordar, otras jóvenes que no conocemos, que no conocía, que no había visto en mi vida, se sientan al lado mío y un varón, y bueno, de golpe entonces empieza todo esto de cantar el himno y se hizo una marea muy, muy linda, y bueno, de ahí nos arrastran hacia adentro de los pies y bueno, nos llevan. Imagínate lo que fue de golpe sentir todo eso cuando vos estabas sentada pacíficamente en una avenida, no en una calle. ¿Qué pensás como militante política y radical, particularmente más allá de esto que nos expresabas, que son razones personales las que te llevan a estar allí en la calle? ¿Qué pensás que hay detrás de esta ley para el conjunto de la sociedad en Argentina? Mira, primero no es así tan como lo decís, es una cuestión personal. Obviamente soy una activista de derechos humanos, género y diversidad, pero también es partidaria. Nuestro partido decide que esto en la marea de muchos militantes en todo el territorio nacional, y acompañamos a aquellos que hoy son la resistencia dentro del partido para que esto no suceda. Esto nos pasó ya, más lo que corremos años, yo tengo 55, chicos, nos pasó con Menem, nos pasó con Macri y nos pasa ahora. Cada vez este suerte de liberalismo, esta suerte de progresismo, mejor dicho, ha querido matar el sistema republicano nacional. Y de a poco lo va logrando, pero ojo, no tenemos que olvidarnos que también es cierto, y eso tiene que quedar claro para toda la sociedad, que hace menos de un año las mismas facultades, y quizás más, se le dio al gobierno anterior. Yo no voy a justificar ni las facultades que se le dieron al gobierno anterior, que para mí no debían de haber sido, porque nos llevó a la debacle que fue el final, y que al final todo eso hizo que mucha gente descreyera de los partidos políticos y agarrara al primero que no había sido nada, y terminamos en lo que terminamos. Obviamente yo no voy a estar jamás de acuerdo en que se entreguen. Para eso tenemos los poderes. Para eso tenemos una Cámara de Diputados, para eso tenemos el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. O sea, nosotros no podemos darle a nadie, ni a los míos, ni a los tuyos, ni a nadie, el poder absoluto de nada, ni por 2 segundos y medio. Es tremendamente fatal que eso suceda en una democracia, si la queremos mantener como democracia. Y lo que está sucediendo hoy es que algunos le están queriendo dar ese pequeño poder. No importa cuándo, pero señores, nunca más esto. Ivana, nos decías que estás fuera de la Fiscalía. Sí, en este momento. ¿Tenés ya representación legal, digamos, para que te acompañen y demás? Sí, el Comité contra la Tortura, en la figura del doctor Alperín, el diputado doctor Alperín, está acá con los otros abogados del comité y son los que nos asesoran a las 4. Perfecto. Bueno, te agradecemos por este contacto y estaremos atentos también a lo que siga sucediendo ante el desarrollo político, pero también lo que sucede allí en la calle, y lo contamos desde aquí. Muchas gracias. No porque muchas gracias a ustedes. Ivana Bunge, ella es vecina de Caleta Olivia, militante radical. Ustedes escucharon
de primera persona justamente su caracterización, y fue una de las 4 mujeres detenidas en la noche del miércoles. Mientras todo esto continúa desarrollándose, el debate de la ley Ómnibus continúa en la República Argentina y aparentemente hoy será votada. 11:33 de la mañana. Dos novedades. ¿Tan caro, Te che, cuento, es hacer un carnet? Perdón. Bueno, sí, esa estaba dentro de las que te iba a contar, digamos. Porque surgió una noticia realmente insólita. Hablo de una familia que fue detenida en un control vehicular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial en El Hoyo. La familia es oriunda de Santa Cruz y los detuvieron en un control de tránsito. Aparentemente también le sacaron el vehículo porque partieron de vacaciones desde acá y llegaron hasta El Hoyo, iban más lejos, pero llegaron hasta ahí porque ahí los controlaron. De hecho, por ejemplo, yo fui y El volví. Hoyo Chubut. Claro. Sí. Yo fui y volví, fui hasta Puerto Madryn y volví y no me controlaron Nadie. ni una sola vez. Mirá vos. Solo cuando me iba en Guaraique, después en ningún otro lugar. Ni en Piedra Buena, Ni en San Ramón Julián, Santo. ni en San Julián, ni en Ramón Santos, ni en Caleta, ni en Por lo Comodoro, general, ni en donde uno Comodoro. encuentra es en Ramón Santos, en Comodoro, que está Gendarmería. Y a veces Piedra Buena, a veces te paran en Piedra Buena, No, pero cuando nunca me volvés, pasó. cuando volvés. A la salida norte de Trelew a veces, ¿viste? Cuando Ahí, vas ahí. para Madrid. Y ahí también, bueno, en ningún lado. Este hombre, que es el responsable de la situación por la cual quedó involucrada toda su familia, Sí. decidió, o no tenía carnet, o estaba vencido, o se lo habían sacado por algún motivo, no se sabe. Brian. Viajaba en un Fiat Cronos. ¿Qué pasó? Dijeron, ¿nos vamos de vacaciones? Sí. ¿Quién manejas? Vos. No podés, no tenés carnet. ¿Y qué hacemos? Y bueno, nos vamos igual. Aparentemente es un hombre y una familia de Las Heras, y el tipo decidió hacerse un carnet falso. Bueno, pero si contaba con tu suerte, capaz que llegaba a destino. Sí. Salieron desde acá, desde La Heras, pasaron por Bariloche, Villa Langostura. Estaban alojados desde el miércoles en El Hoyo. Y en este control de Gendarmería Nacional y la Agencia Provincial de Seguridad Vial, terminó detenido, le sacaron el auto, un bardo tremendo, toda la familia ahí con un garrón que no se lo van a olvidar más. Porque el tipo decidió, como no tenía el carnet, hacerse uno falso e intentar llegar a destino y volver con ese carnet. Quedó en El Hoyo detenido, así que Qué trucazo, ¿no? Qué trucazo, la verdad. Que haya sucedido en El Hoyo igual como que da para el chiste, ¿no? Desoyó a las autoridades Así y que no tremendo. tuvo Después, carnet. dos novedades de último momento a nivel local. Sí. Informó el gobierno de Santa Cruz el pago de las prestaciones sociales. Ajá, la tarjeta de social. tarjeta social. Hoy ya así está que pagado. está pago en la mañana. Que había está mucho atraso con esto, ¿eh? Con la tarjeta social. No sé, no tengo presente las fechas en las Sin que embargo, se- dice, se- a párrafo aparte dice que sigue todavía sin funcionar y por tiempo indeterminado la página de Facebook, porque fue la que le hackearon. La de Claro, está redes sociales, deshabilitado. ¿no? Ah, claro, por eso no volvemos importantes. Generalmente ahí se hace el anuncio también en redes del pago de la tarjeta social, Claro. pero el Facebook de la cartera de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, como es ahora, está inactivo porque fue hackeado. Y Facebook tarda sus buenos días o semanas o meses en algunos casos en tomar decisiones como estas. De hecho, hace muy pocos días recién desactivaron el Facebook trucho que se habían hecho de Nuevo Día, ¿se acuerdan? Sí. Que hicimos la denuncia en redes y en la comisaría, que se sigue investigando. ¿Cómo me hicieron perder tiempo ese día? Yo los voy a encontrar. Sí, no, pero es que la investigación avance, ya tenemos bastante punta de dónde viene la cuestión. Y por suerte, bueno, ese Facebook de Nuevo Día trucho lo desactivó Facebook, pero y en este caso tardarán y seguramente se los devolverán al gobierno, qué sé yo. La cuestión es que hoy pagaron y el Facebook sigue inactivo. Y después Distrigas informó que va a aplicar un descuento del 50% a todos los que paguen su deuda pendiente. Hasta el 28 de marzo de este año puedes regularizar tu servicio, pagar la deuda que tenés en Distrigas y por pagarla, Distrigas te va a devolver o te va a quitar el 50% de lo que debes. Ah, te van a bonificar la deuda. Ponele que debes ¿Nica? 30.000 pesos. Bien. Si vos vas y No, pagás. yo no tengo. No, Distrigas tiene la gente que vive en los barrios de la zona oeste en su gran mayoría. Tampoco te da el céntrico. No, sí, Ah, sí, sí, en el verdad, centro. verdad. Es Bicentenario,
Claro, Ah, barrio de nuevo, Santa Claro, Cruz. si no tienen Camusi. Sí. Así que todos los que tengan deuda, aprovechen. Bueno. Tienen hasta el 28 de marzo, si deben 60.000 pesos, Ujú. van y pagan antes del 28 de marzo, van a pagar 30.000. Es Bien. un buen descuento, digamos, para Sí, que- está bien. teniendo en cuenta que es algo que vos estás debiendo, digamos. Claro. No, que Son no pudiste detallitos. pagar por algún motivo. Si Bien. ahora lo podés pagar, fíjate, anda a ver cuánto debes y si tenés la plata, la mitad de lo que debes, anda y pagalo porque es una buena oportunidad hasta el 28 de marzo. Se viene la fiesta del Róbalo, a un amigo me estaba preguntando si estaba ¿Dispuestos? si ¿Era estaban materia dispuesta? dispuestos, sí, y en realidad yo le estaba preguntando a él si estaba dispuesto, así que se está preparando en una de esas, En una de esas, Nuevo Día está por ahí, en una de esas. cubriendo. Saludos a Javi Cebeso, que Saludos, está Javi. escuchando y dice, no me quemes con lo de carnet. No, Un no. abrazo. Claro. No, porque Javi no anda en un cronos, anda en Sabalero, un- ¿cómo le estará pasando Un gas. Sabalero futbolísticamente? Y está pronto Ah. a comenzar el torneo. Empieza ahora el fin de semana. Mañana. ¿Se habrán, Claro, mañana se habrán sábado. armado bien? No, no leí nada. ¿no? No, pobre Colón. Él se está armando Diezmado. bien, Javi. ¿Por? Compró un par de chiches, dice, para su estudio ya. Ah, sí. ¿Ah, sí? Sí. Mirá vos. Habrá que ir a visitarlo un día, hacer programa ahí con él. Que no nos invitó. Buena idea. Sí. Lo hacemos o hacemos su programa, nos sumamos a su programa. Claro. Caemos, tomamos mate, hacemos bardo. Adelante, Julián, desde Uzbekistán. Ahí estamos acá desde el Congreso de la Nación Argentina y hacemos de corresponsales. No Sí, dijimos nada antes de ir a la ¿Sí? tanda de que el gobierno convocó paritarias para el 6 de febrero. exactamente, eso es lo que iba a decir, lo que te iba a convocar antes para hablar y lo estábamos dejando pasar. Quizá lo más importante en las últimas horas en materia de información Claramente. a nivel Santa Cruz, ¿no? La principal promesa de campaña de Claudio Vidal fue que las clases empiecen en tiempo y forma y respetar el calendario escolar. Para eso tiene que llegar a un acuerdo con los gremios Sí. docentes, salarial. Después lo laboral creo que hay una flexibilidad como para ir charlándolo. Pero lo salarial, si no lo Sí. arreglas, las clases no empiezan. Ya lo dio a entender Javier Fernández en diferentes entrevistas. Y por eso el gobierno convocó para el 6 de febrero, ¿qué día cae? El Sí, 6 de es febrero, el martes El que martes. viene. que viene para arrancar la negociación. Y bueno, ya hubo una reunión de paritarias, una primera, en la cual el gobierno con el Consejo Provincial de Educación fue solamente escuchar. ¿Se acuerdan que lo dijo Ujú. Busqueda acá? Vamos a ir, nos vamos a sentar, vamos a escuchar todo lo que nos tienen para pedir o decir y después arrancamos la negociación. Sí. Entonces, ahora no pueden volver a sentarse a escuchar. Se supone que tienen que ya ir el gremio con un pedido y el gobierno con una oferta, o por lo menos Ahí está el a punto. recibir el primer pedido fuerte y Ujú. empezar a negociar, porque tienen menos de un mes para ponerse de acuerdo. El 14 de febrero están convocados los docentes y el 29 comienzan las Claro. clases. Pero ahí está el punto, Fer. ¿Cuál es el número? Porque pasó cómo viene pasando la economía en el día a día. Pasó lo peor que le podía pasar al gobierno, que la inflación sea cada vez más alta. Sí, que fue de 25 solo en diciembre. Ujú. Ahora en días más se conocerá la de enero, que aparentemente será similar, quizá un poco más baja, pero en 2 meses tenés ahí casi un 50%. Va a estar. Hay que ver qué criterios ponen en el la- juego, ¿no? Claro. El gobierno. y Cada los vez se hace docentes. más difícil para todo el mundo, incluso yo supongo para cualquier gobierno, seguirle el paso a la inflación a la hora de negociar el Sí. aumento de sueldo. O sea, es muchísimo lo que aumenta la inflación y La inflación es típico de los gobernantes que no saben dirigir un país. claro. ¿Te Lo acordás? dijo Macri, Macri. le cabió para él, le cabió a Alberto Fernández y le cabe Le a dejó quien está el hechizo. acompañando ahora, no dejó el Sí. hechizo, ninguno sabe gobernar. Entonces. Bueno, fue parte de la discusión de la movilidad jubilatoria, igual que se quería congelar, digamos, el haber hasta marzo-abril, que ahí se indexaría por inflación, pero ya para esto pasó que un 60% más o menos por encima. Así estuvo que bien. eso es lo que me hace ruido, que el otro día se lo preguntábamos a Fernández, ¿cuál es el número? Que obviamente no lo pusieron arriba de la mesa, pero quiero ver, porque además significará también en este marco inflacionario la primera reunión por pauta y habrá que ver qué números se establecen allí y si es que se acuerdan o no para tener como testigo de qué es lo que sucederá en el resto de otras negociaciones salariales también que tengan lugar durante el primer trimestre de este 2024. Bueno, antes de la tanda, acuérdense de suscribirse al newsletter de Nuevo Día
entran. ¿Mañana arrancamos? Entran a la página web, mañana Me tengo que poner a arrancamos. escribir, entonces. Con varios newsletters. Después vamos a hacer una nota detallando esto o contándolo para que lo puedan leer. Pero si bajan en la portada del diario Nuevo Día un poquito, como hasta la mitad, vamos a subirlo un poco más después. Hay un recuadro que dice suscríbete para recibir la mejor información. Pones solamente tu mail, te suscribís, es así de fácil, no es que después tenés que agregar más datos. Solamente dejas tu mail, apretás suscríbete y de forma gratuita, para después recibir los newsletters de Nuevo Día, que van a incluir envíos por correo electrónico con información o reflexiones sobre todo lo que está pasando. Ujú. Por día, por semana. Y algo de data igual, ¿o no? Por eso, claro, información y análisis y opinión de lo que está pasando por día o de forma semanal. Así que, A mí se ve que me gusta recibir al mail puterío. bueno, va a haber puterío político mucho. Va a haber un newsletter tipo off the record de la política. todo Mejor lo que- voy a llamar así, novedades. Todo lo que se dice y no se escribe en notas tradicionales van a estar ahí. Así que apúntense. Oño, A los que oño. les gusta la política, también va a haber newsletter con información tradicional, newsletter con resumen de lo que pasó, lo más importante de la semana, lo más importante del día. Juli va a tener cartas también con su newsletter. Vamos a con estar reflexiones escribiendo del ahí. ciudadano. Así que súper interesante como para que se suscriban. Es gratis, les llega el correo, mírenlo, si les gusta nos siguen, si no les gusta se pueden desuscribir rápidamente No, también. son Les va a así. gustar, estamos muy seguros. Así que vayan sumándose a eso. Nuevo día, innovando para vos. 11:44 de la mañana y tenemos... No le pasé música. Rápidamente puedo elegir. ¿Ya tenés? No me gustó ese tema. Vamos a escuchar Bola de Fraile entonces. El Cabe nos visita ahora en un ratito, ¿Lo así viene? ¿Lo que... viene? Ah, ¿no? ¿Lo viste en el grupo? Sandro puso Perdón. que no puede venir. No está leyendo el grupo de producción. Cosa mala para el conductor. Leí lo último. Dice que no puede venir, que lo vamos a llamar por teléfono. Ah, ok, vamos a hablar entonces con él, vamos a charlar por teléfono. Y lo escuchamos de paso en la mañana de este viernes. Me dirás que vuelva, aunque esté muy cerca, voy a viajar solo. Aunque en el viaje muera, quemaré las velas que aún me quedan, fumar todo, tiraré la seda, voy a viajar lejos. Estaré muy cerca. Voy a esperar a que el cielo oscurezca. Va a ser muy tarde cuando llegue la noche. Voy a dejar que mis ojos se cierren. Por más que el sol me dé justo en la frente. Trataré de llegar donde pocos llegan. Pedirás que vuelva, aunque esté muy cerca. Voy a viajar solo. En el viaje fuera.
quemaré las velas que aún me quedan, fumaré todo, tiraré la seda, voy a viajar lejos, pero estaré muy cerca. Voy a esperar a que el cielo oscurezca. Va a ser muy tarde cuando llegue la noche. Voy a dejar que mis ojos se cierren. Por más que el sol me dé justo en la frente. Armamos un bar de karaoke propio, con esos nacionales que conocemos todos. Radio Nuevo Día, 100.9, música y noticias. Éxitos de verano 2024. De la mañana, 50 minutos en la República Argentina, 11 grados la temperatura actual. ¿Llueve, Brian? No sé si alcanzaste a ver, no hemos salido del estudio de la radio en la mañana de hoy. Confírmeme, me avisaba hace un rato Juani que sí llovía, pero yo sé que va y viene la cuestión en nuestra ciudad capital. Para cerrar la semana en la 100.9, vamos a charlar en este caso de manera telefónica con el Cabe Reynoso, que ya está del otro lado de la línea telefónica. Hoy vuelve a las tablas, estará presentándose en Pueblo Chico esta noche y justamente queremos invitarlos a ustedes. Cabe Reynoso, Néstor, ¿cómo le va? Buen día. Héctor, Fernando y Julián, los saludamos desde acá. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo, por suerte. ¿Cómo se están preparando para la vuelta al escenario para esta noche? Y nosotros con mucha alegría, bien, con mucha adrenalina. Ayer descansamos, hoy también, hasta el momento de la prueba de sonido. Estamos relajados porque estamos tranquilos y hemos ensayado mucho, así que felices. Después de tantos años de encontrarse, de tocar, de tener un repertorio de canciones, ¿qué tanto o qué tan importante es el ensayo? Fundamental, es la base de todo, sobre todo cuando vos querés hacer las cosas en serio. En el ensayo es donde las canciones se arreglan y a veces salen nuevas partes, a veces salen nuevas canciones. Es el lugar donde se fortalece la banda. Uh-huh. ¿Y mutan mucho las canciones ahí? Esas canciones que seguramente en un primer momento tuvieron una forma y con el repaso, con el ensayo, con la cantidad de veces que la repetís, ¿le fuiste encontrando mejor? ¿Se modificaron mucho?
Siempre, mira, hay una cosa que es una característica de nosotros, y es que las canciones van cambiando todo el tiempo, no me gusta tocarlas siempre igual, las voy cambiando, quizás no toda la canción, pero partes, siempre voy buscando nuevas formas de ir arreglándola para que a nosotros también se haga divertido, ¿no? Eso es una característica de Bolas, siempre. Y después de tantos años, cabe el público, ¿cómo creces vos? Que has crecido como persona, seguramente como músico. ¿Cómo madura esa relación con el público? ¿Ha cambiado mucho? ¿Hay muchos amigos de siempre que sigan estando y que sigan acompañando? ¿Cómo es? Mira, el público va cambiando todo el tiempo. Mucho depende de la cantidad de veces que toque la banda. Nosotros venimos ahora de un tiempo donde no estamos tocando mucho, y eso es lo emocionante, a ver cómo sale, cómo funciona hoy la cosa. Seguramente va a haber gente grande, pero también va a haber gente joven, porque yo estuve entregando entradas, las anticipadas las repartí yo, y repartí entradas a gente que no ha ido nunca a Bolas, pibes. Entonces está buenísimo, se va renovando todo el tiempo. ¿Eso te entusiasma un Tenemos poco? una banda muy... Sí, mucho. El vivo es lo mejor que hay, tocar en vivo es lo mejor que hay. Y depende mucho también, a veces si venís tocando o no, nosotros no venimos tocando, pero hay momentos donde va mucha gente, hay momentos que baja, pero mucho influye de lo que tira la banda, ¿no? Es así. Tenemos 2 entradas para quienes están escuchando para esta noche, así que quien nos escriba a 51 60 51 se la lleva. 2 entradas, van a ver al Cabe, le ahorramos la entrada, se compran una birra, obviamente, para acompañar la noche. Y Cabe, respecto de este formato, digo, de Bolas de Fraile, de la presentación en sí como banda, a diferencia de otras que haces vos, ¿no? Homenajeando a Socolo en distintos tributos que realizás, ¿cambia mucho? ¿Para vos es distinto el hecho de tocar tus canciones y de poder ejecutarlas con la banda? Sí, obviamente. Bola de Fraile es mi vida, y ojalá solamente pudiera tocar mis canciones todo el tiempo. Es lo que más me gusta en la vida, y eso le da un gusto especial, por eso es tan emocionante y tan particular lo que uno siente cuando te presentás con tu banda, con tus temas. Eso lo hablamos nosotros con el Negro, Luciano, el bajista, y otra onda, creo que no se puede comparar con tocar covers. Es incomparable. Cabe, ¿qué esperas para esta noche, para este viernes? Lindo, aparte, empezando el año, recién como moviendo el esqueleto después del verano, la fiesta, imagino que va a estar bueno para ir a desoxidarse. Mira, es el primer show que va a haber en Pueblo Chico en este año. Es el primer show de Bolas también este año y en mucho tiempo. Hay mucha expectativa. Vendimos más de 50 anticipadas y eso normalmente no pasa. Entonces estamos con mucha ansiedad, adrenalina, sabiendo que vamos a presentar un buen producto y va a ser una fiesta. Hoy apuntarle a los compañeros municipales, que son los que ya te han cobrado y que van a tener ahí para pagar la entrada, para tomarse una cerveza, así que apuntarle a esos. ¿Cómo que cobrados? ¿En serio? Le estoy dando una noticia. Espero que sea buena noticia, Cabe. Sí, sí. Una sorpresa, tremendo, sí, buenísimo. Bueno, con esta buena noticia y con la invitación, te agradecemos siempre la predisposición y obviamente que estás siempre invitado para compartir algunas canciones acá en la radio. Bueno, les agradezco mucho el espacio, la onda, y a toda la gente que esté escuchando, los invitamos a que puedan ver Bolas de Fraile en vivo, la van a pasar bien, la banda suena y se transforma en una fiesta cada vez que tocamos. Así que bueno, nos encontramos hoy anoche. Un abrazo grande, Cabe, que estés muy bien. Que salga todo bien. Abrazo a toda la gente, gracias a ustedes, saludos. Ahí hablaba con nosotros Néstor Reynoso del Cabe, cantante y líder de Bolas de Fraile, que hoy se presenta en Pueblo Chico, pasada la medianoche, o cerca de la medianoche, va a estar justamente
esta ya histórica banda de nuestro medio local presentando sus canciones, que como la que sonaba recién en la 100.9. 11:58 de la mañana. Última pausa musical, si te parece, Brian, querido. ¿Puede ser algo de las pelotas o algo así? ¿Sí? Para seguir con la onda que estábamos recién escuchándolo al Cabe hace un ratito. Y ir por ahí en esta mañana. Vamos a ir con algo de las pelotas y después venimos a contarte los últimos títulos del mediodía de este viernes 2 de febrero. Si supiera a dónde ir, intentaría jugarte solo para poder seguir. Llega hasta la cima de todo, sentirse vivo. Llega hasta la inmensidad para sentirse vivo. Estoy mirando en un espejo, en un mueble tan viejo como la soledad. Pero en mi calle los ruidos, los autos llevándose a gente trabajar, a trabajar. Si supiera a dónde ir, intentaría jugarte solo para poder seguir. Desde el blues rock de Papo hasta el punk de los Violadores. Aquí tenemos de todo para escuchar. Radio Nuevo Día, 100.9, música y noticias. Éxitos de verano 2024.
Ten cuidado, Brian, porque un día se va a saber la verdad. Acá, en el estudio de La radio. verdad de la milanesa. No, estaría bueno saber la verdad de la milanesa a esta hora, te digo la Mira, verdad. comé milanesa. Hoy, ¿usted que se dará algún... Voy a ver, ¿no? ¿Algún gusto? Tengo más deuda que país africano. No llega a la casa que ya está menos 10. Los acreedores ¿Están al acecho? están al acecho. Bueno, mantenga las fieras tranquilas. Pague, porque usted es poco pagador. Yo soy de Morón. No tengo, hermano. Yo no soy de tengo, Morón. hermano. De Siempre Morón. ¿Sí? Sí, ¿De de Morón para pagar? para pagar las cuentas. Está bien, yo también. Preferible deberle al banco que a un amigo a veces. Así que hay que No, ordenar las cuentas. Pero bueno, este es el momento en el que nos toca, cuando se empieza a cobrar, es tiqui, 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 repartija y Mirá continuamos. lo que. Un saludo a Hildo Gareca. Nos había pedido Katmandú, podría ser de Katmandú. bola de fraile. Bueno, para retirarnos Que sea de... rock. Bueno, perfecto, para retirarnos le pedimos a Brian si lo tiene ahí a mano. ¿Qué más sucede antes de irnos de esta propuesta de viernes? Bueno, el tema del día sigue siendo políticamente hablando la ley ómnibus o la ley base, como la quieran llamar a esta Sí. altura del partido. La cuestión es que se dice que avanza el tercer día de sesiones y se estima, y atentos a esto, que a las 5 de la tarde se va a votar en general la ley. Así que para hoy hay 47 oradores que empezaron a hablar a las 10:30 de la mañana. Y bueno, se estima entonces que a las 5 de la tarde se vote en general. Y ahí hay que prestarle mucha atención a eso. También a lo que va pasando desde acá y hasta las 5 de la tarde, porque son ya las últimas de las últimas negociaciones antes de votar a favor o en contra de esta ley. Así que estén atentos a eso. Es lo último que les podemos contar a las 12 del mediodía, ya cerrando este programa. Perfecto, 5 de la tarde entonces se va a estar votando, aparentemente, en general la ley bases. Bueno, estaremos atentos y después hay que seguirla porque en realidad en el articulado va a ser la cuestión de ver qué terminan votando los muchachos y muchachas. Y atentos acá a nivel local porque hay doble alerta meteorológica para hoy. en ¿Doble? Santa Cruz. Doble ¿No alerta con una? meteorológica. Claro, es porque hay alerta por lluvias y por fuertes vientos. Oh. O sea, un día de vamos Qué a lindo. tener hoy. Esto a lo largo y ancho de la provincia, depende de la zona, va a ir variando. Acá se estima que llueva Chuba. durante, no sé si empezó ahora o un rato más, durante lo que reste del día, intermitentemente va a llover. Y a eso agregale viento, depende de la zona. Che, pero si ayer se cortó la luz 2 veces, supuestamente era por las condiciones climatológicas. Y no había tanto viento. No había viento y no había Trump lluvia. allá parece, no sé. Parece como una pareja que te La tira herencia, cualquier la bola, pesada herencia. ¿viste? Sí, sí, sí. Siempre es el viento. Es trampa, ¿no? Es Ya trampa. como que ni hay viento, pero no dices, bueno, fue fuerte viento. Sí. Ah, pero en la zona del interconectado había terrible Claro, viento. sí, sí. Los Bueno, halcones ya galácticos. es como que, viste, y bueno, ¿qué le voy a decir? El zorro. Supuestamente fue el viento ayer. Hoy, no sé qué será. Sí, el zorro chis. Ah, bueno, capaz que recemos porque no se corte y listo. Claro. A ver, recemos a esta altura. Crean porque hay que... No hay otra, en realidad, no nos queda otra. El viento, por suerte, dicen, va a ser para la zona centro y norte de Santa Cruz. Ajá. El fuerte viento. Fuerte. Y la lluvia va a ser acá en... Acá en acá Gallegos, en- 100% en de zona probabilidades, sur de Santa Cruz. 100% de probabilidades, así que si no está lloviendo ahora, vamos a ir a chequear a la vereda. Lloverá durante la tarde, así que 100% de probabilidades. Viento sí, de intensidad media hasta 80 kilómetros incluso. Así que resérvese la tarde. Katmandú piden de bolas de fraile, Brian. Resérvese la tarde, pídase unas tortas fritas. Sí, me manda, qué lindo. Gracias, Cacho, porque me manda una imagen de la televisión de su casa, donde está mirando la transmisión y donde mi cámara, no sé qué le ha pasado, pero Es trambótica. se ha chingado y es por eso que quedé. Dice, ¿a qué hora empieza el videojuego? Porque está usted y yo, tiene unas palabras ahí raras. Juguemos bien. Podríamos ser personajes de counter. jueguito tranquilamente. Un counter. Un Counter Strike. Vos sos Terror y yo soy Counter entonces. Brian. Y Brian es árbitro.
12 del mediodía, 8 minutos. Nos vamos a ir retirando de esta edición de viernes en la 100.9. Una jornada más que te acompañamos. Mañana empieza la fecha con Gimnasia Independiente a las 7 de la tarde. No, hoy viernes no. Mañana Independiente Gimnasia, Independiente Rivadavia, Huracán y Talleres Central por la zona A, que es la que ocupamos nosotros. El domingo sigue con Riestra Barracas. Más partido del ascenso no había. Y el domingo va a estar lindo a las 7:15 River Vélez. Sí. Después juegan Banfield Instituto y Tucumán Argentinos lunes y martes. Por la zona B, que es la que le importa a Fernando, Boca va a estar jugando el lunes a las 7:15 visitando a Tigre en Victoria. Así que lo que nos convoca, nadie más de... Bueno, San Lorenzo para Juan, que si nos estuviera escuchando, juega a las 5 de la tarde del lunes. Ya cualquier cosa este torneo no vale la Y que pena. están apresurando porque viene Copa América, eliminatoria, todas esas Los Juegos Olímpicos también. Juegos Olímpicos. Independiente líder de la zona A con 6 puntos y Godoy Cruz, Newell's y Estudiantes de la zona B con 6 puntos también. Boca 2 puntos, 2 empates tiene apenas. 21-15 mañana Colón versus Defensor y Unido de Zárate. No me diga, contra el equipo de Maratea. Dice que está lloviendo hace un rato ya. Bueno, buenas noticias para quedarnos acá en la radio, nomás en el estudio. Gracias. No está, no lo encuentra. No lo encuentra, no lo encontramos. Ah. Lo dejaremos como tarea para la casa. O sea, Brian, sí, querido. Brian. Nos reencontramos el lunes, entonces, después del fin de semana. Que estén muy bien. Lindo fin de para ustedes, compañeros. Igualmente. Héctor, Fernando. No, mañana. ¿Cómo han vuelto los pequeños de las vacaciones? ¿Quieren Bien, quedarse en la muy playa, bien. no? Claro, sí. Primero eso y después, ahora se aburre, viste, están todo el día en casa, no tienen actividad. El más grande no quiso ir a la colonia, el ludoteca, eso que hay, no quiso. Así que está todos los días que llega un amigo diferente a su casa. Estoy aburrido, pa. Claro, sí, estoy aburrido, entonces o le llevas un pibe, juega un rato solo, pero después o le llevas un amigo o se clava en la tele ahí, a ver. O jugás, pero uno no puede Tienes que estar todo el jugar, día claro, jugando. sí, te agarran de parque de diversión. Claro, No zafa más. Te agarran de monitor de colonia. Claro, exacto. Que tengan lindo fin de compañeros. Igualmente Gracias, para ustedes. igualmente. Vamos a celebrar el cumpleaños de Juli. Sí, nos queda. Anotalo, Brian, mañana domingo, Brian, mañana sábado, perdón. sabadito. Después de... Si querés nos juntamos a las 7 y miramos el partido juntos. Porque, mirá, Y a hace la pesar de tarde. que ustedes no se animaron, se cagaron, lo vamos a decir así, Sí. se cagaron de apostarme a mí, un humilde hincha de gimnasia. Una humilde colita de cuadril para compartir los 4, ponele. Sí, y Beto capaz. ¿Cómo arrugaron? No lo puedo creer. Lo vamos a pensar si lo invitamos. Mirá Bokovic. Me llegan los mensajes a Beto. dice, Mirá así que- Bokovic. Sabés que es muy feo lo que estás haciendo. Estoy dejando expuesta su crocancia, disculpen, yo tenía la misma condición, pero bueno, no quería Pero que te tenía fe, por lo menos. no quería ser menos, claro. Pero vamos a compartir algo entonces igual mañana, Brian, así que agéndalo. Nos reencontramos el lunes con ustedes. Gracias por estar, gracias por ser parte de este envío y por estar siempre informándote por el diario Nuevo Día. Héctor, buen fin de. Buen fin de. Nos vemos. Fernando, buen fin de. Buen fin de. Buen Sí. fin de. Siempre me deja medio Lo censurado. censurás, Brian. Taco. ¿Qué problema tenés conmigo, Brian? Decime, No, por es favor. el coso. Parece expert, Brian. Sí, él le da la palabra al que quiere. Miren, me parece. Claro, sí. Martín. Quería contar que hoy empieza Frecuencia Sanadora, como van a ir arrancando en estos días y durante marzo, o febrero y marzo, los programas que nos acompañan en la radio. Hoy a las 9 de la noche, Frecuencia Sanadora, para muchísima gente que sigue ese nicho. Sí. Llegó la magia. De yoga, meditación, color y fantasía, como dice Walter Dunen. Empieza hoy a las 9. Así que estén atentos a eso. Estén Buen atentos, fin de que semana. los acompaña lindo Walter en el cierre de la semana. Ahora sí, nos despedimos. Hasta el lunes. Que pórtense bien, no hagan cuestiones desmesuradas ni ilegales para vos, Héctor. Atento. No puedo, me estoy portando bien ahora. Muy bien, me parece muy bien. Tengo No quería novedades, preguntar voy por a qué. tener novedades, pero... No me digas, no me digas. ¿Qué pasa? Ay, no, mirá que nos íbamos tranquilos. Mirá la que nos tiró por ahí. ¿Novedades de qué tipo? ¿Qué tipo? Ah, ¿Te vas a casar o Lo comprometer? veo con la puerta. No, nada. mirá, yo pensé que iba a tirar una tremenda. Yo igual, digo, me arranca con el verano.